percepción tiene usted sobre el género de la tertulia? Estoy en el año 1993. Debe usted saber que en ese momento las tertulias todavía no eran un género de la televisión. Cuando hablo de tertulias me refiero a grupo de periodistas que comentan los temas del día, generalmente los temas de la prensa escrita. Están en torno a un micrófono y van comentando los temas del día que serán publicados en la prensa. Una tertulia de periodistas. Y esto, sobre todo, se potenció mucho en la radio. Había una tertulia en la Antena de Radio hasta que se cerró, había una tertulia muy importante en la COPE que dirigía, como usted bien sabe, don Antonio Herrero por las mañanas y don Luis Herrero por las noches, pero la más importante era la tertulia de mayor audiencia, la de don Luis del Olmo en el programa Protagonistas, que tenía una parte cómica, el debate de la nación, donde estaba el señor Tipicó y estaba el señor Usía, pero la parte más importante venía antes, que era la tertulia seria, donde estaba pues don Pedro J. Ramírez, don José Oneto, bueno, los periodistas, digamos, primeras espadas del gobierno en ese momento. En todas las piezas, mete usted unos tosios al micrófono que no puede con ellos. Perdone, el frío me ha... De grupo de periodistas en torno a un micrófono, ¿le parece que tiene interés, no tiene interés? ¿Era una forma de Luis del Olmo de rellenar espacio? ¿O le parece que tenía un valor escuchar a esos periodistas analizando la actualidad? No, yo creo que sí. Tendría que ser entre expertos. Y hay gente que diría, no, pues los periodistas son expertos en información. Vamos a ver, claro que es interesante porque ves a muchas personas diferentes hablando sobre un mismo tema. Lo que pasa es que no podemos obviar que estas tertulias tienen un propósito muy, muy claro. Y es que consiguen un efecto superior al que se consigue cuando solo está hablando una persona o dos personas en una charla, que es, oye, mira, es que esto no es una cosa que piensen dos personas únicas, es que esto es un grupo de personas que bajo unas opiniones un poco diferentes, este un poco más por aquí, este por allá, todos confluyen en el mismo camino. Es hacer más fuerza en la opinión, ni más ni menos. Y la tertulia lo que tiene es un efecto, pues, mucho más fuerte sobre la audiencia a la hora de transmitir una idea o una forma de pensar. Curiosamente, en ese momento, 1993, había un grupo mediático al que no le gustaban las tertulias, que era el Grupo Prisa. El Grupo Prisa, que en ese momento presidía a don Jesús Polanco y su consejero delegado era un periodista, don Juan Luis Cebrián, estaba en contra de las tertulias y en la cadena SER no había tertulias en ese momento. Tenían a don Iñaki Gabilondo, que era su locutor estrella, pero sin tertulias. Había entrevistas a expertos, pero no había tertulias. De hecho, el diario El País había hecho un editorial contra las tertulias, diciendo que eso eran gurús, tal. La radio tuvo en España un resurgir brillante aquel 23 de febrero de 1981. Adoptó los tonos defensivos cívicos necesarios y se le quedó desde entonces una ilusión de trascendencia que ahora va aplicando a temas menores que se pervierten cuando el micrófono lo usa un histrión y les da un énfasis parecido. Así se ha creado una secta de predicadores, se les escucha lanzar venablos contra sus enemigos, lloriquear sobre una falsa caridad que apenas modifica su voz para utilizarla en una publicidad adyacente, formar tertulias de charlatanes. Lejos de la información y de la reflexión sobre ella, lanzan su grito y buscan confirmación a sus fobias en testigos elegidos. La presencia ostensible en algunas cadenas de tantos sermoneadores y denostadores sistemáticos y arbitrarios de todo lo que su ignorancia no alcanza a analizar ha concluido en una pérdida de credibilidad de la crítica. Era una época en la que las tertulias se entendía que eran mayoritariamente críticas contra el gobierno por ser suaves. Hay quien diría de oposición al gobierno, que entonces presidía don Felipe González, del PSOE. De hecho, hace poco, gracias a una persona que me ayudó para un tema de mi tesis doctoral, pude escuchar una entrevista donde don Felipe González decía en la entrevista, bueno, y después me atacarán las... Acabo de apartar el micrófono. Hasta pude ver un audio donde salía don Felipe González, presidente del gobierno, diciéndole al entrevistador, ya verá usted cómo después de esto me criticarán en las pornotertulias, lo cual demuestra que le tenía mucho cariño a las tertulias de la época. ¿Sabe usted que mañana le van a replicar? Por supuesto, claro. No solo mañana, no. Esta misma noche estarán conectados en algunas de esas porno tertulias y me estarán contestando ahora. Pero me da igual. Pero no voy tanto por la parte de lo que dijera el gobierno como por la parte de lo que decía este grupo de comunicación. Curso del Escorial. Está don Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa, y está Diego Carcedo, director de Radio Nacional de España, y ambos dicen que las tertulias son un género peligroso porque entre los opinadores hay ayatolás del periodismo. Gente, ¿sabes lo que es un ayatolá? Los que salen en Irán
Eso genera un pequeño escándalo y sienta mal a unas cuantas personas. Cebrián, que seguramente no pensaba que se iba a trascender, porque pensaría que en un curso del Escorial no habría nadie mirando, pero había un periodista de Europa Press que reprodujo, transcribió lo que había dicho, con lo cual eso lo escuchó don Luis del Olmo, que pues no le hizo gracia porque se dio por aludido y mandó un recado a el señor consejero delegado del Grupo Prisa, que si usted quiere le permito que escuche. Y el señorito Cebrián, don Juan Luis, abandona su consejería bancaria y desciende al ruedo de la Universidad de Verano para llamar a los tertulianos de la radio, ayatolás goebelianos, que opinan de lo que no saben, y acusa a la radio de dejar hablar a cualquiera, de gente que quizá les gustaría presidir una especie de franquismo de diseño, en donde la información, la opinión, la libre expresión fuesen un coto privado solo al alcance de un grupito que contara con el visto bueno de la autoridad vigente. Vamos a ver, la expresión efectivamente es desafortunada. La realidad es que Prisa en este caso se siente amenazada. ¿Por qué? Porque se está dejando participar en estas tertulias a personas con una personalidad un poco más extrema a lo mejor, con unas opiniones un poco más, sí, me repito, extremas, pero cambia la forma de hacerlo. Mire, no es lo mismo si usted es el Luis del Olmo de turno y está entrevistando a alguien que tiene una posición demasiado fuerte, pero si tú estás entrevistando a un grupo mucho más grande donde hay gente cuyo extremismo es un 7, uno es un 6, uno es un 8 y uno es un 10, todo se diluye un poco más y estás metiendo esas opiniones extremas de una forma un poco más... es como colarle a los niños las verduras dentro de los macarrones. Es así y estás consiguiendo meter esa opinión. Lo estás consiguiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que también estas tertulias funcionan y son más efectivas y más atractivas cuando son críticas con el gobierno actual, algo que Prisa no podía hacer en ese momento. Por eso son críticos con ellas, porque no hubiera tenido tanto sentido una tertulia de expertos adulagobiernos. En este caso, lo que consigue Luis del Olmo es un efecto, pues, en el momento adecuado, sin más. Lo que tiene en este caso Gabilondo es, perdón, el Grupo Prisa es, no voy a decir envidia, pero es una sensación de nosotros no podemos ahora mismo hacer esto, si lo hacemos no va a ser tan efectiva como la de ellos. Claro, lo curioso de este asunto es que luego, en ese momento, el señor Cebrián niega haber dicho eso. Dice, se me ha malinterpretado, se me ha manipulado y de hecho el diario El País cancela su suscripción a Europa Press porque nos han hecho. Y evidentemente yo hablé con el que entonces dirigía Europa Press, que era el señor don José Luis Cebrián, mismo apellido, pero no son parientes, y José Luis Cebrián dijo, no, si es que teníamos al redactor con la grabación. No solo eso, sino que Juan Luis Cebrián, como director del diario El País, tiene una sentencia firme por haber llamado en un editorial nazis a los jueces que habían redactado una sentencia. O sea que vamos a ver, es decir, en esta profesión hay gente que tiene sentencias firmes sobre cuestiones como las que él ha aludido y otras gentes que no las tenemos. Él tiene sentencia. En el campo de las anécdotas, ¿se acuerda usted de aquel curso en el Escorial de Diego Carcedo en el que Juan Luis Cebrián clamó contra Europa Press? Dice... Bueno, eso más que anécdota fue una cosa, y es que los medios actuales, es decir, del telefonillo, del otro y tal, no se tenían normalmente. Lo más era grabar algo que dijera la gente. Y entonces cubrimos una información en la cual intervino en un momento en que estaba el país enfrentado al resto de la prensa. Tanto al ABC como a Diario 16, a todos, ¿no? Y entonces, en una intervención, Juan Luis Cebrián dijo, el sindicato del crimen, refiriéndose a los otros periódicos. Y entonces Europa Press dio la noticia y a mí me llaman, no me llamó el propio Juan Luis Cebrián, que es muy amigo mío, sino que me llamó el subdirector o algo diciendo, oye, nos damos de baja del servicio de Europa Press. Para nosotros era terrible, no solo por el dinero, sino que el ABC, que el país se diera de baja del servicio de Europa Press. Y hoy, ¿qué ha pasado? Es que habéis mentido, habéis dicho que Juan Luis Cebrián ha dicho el sindicato del crimen y tal y cual. Bueno, pues yo me enteraré y te llamo. Entonces voy al redactor y dice, lo tengo grabado. O sea, que lo oímos y entonces yo llamé al minuto y dije, oye, que lo tenemos grabado. O
sea que ahí alguien está... ¿Lo tenéis grabado? Sí, si hace falta, vamos a publicarlo íntegro. Bueno, ya veremos, tal y cual. Y entonces se suavizó la cosa. Bajó el tono, pero es decir, aquí no falla, es decir, lo tenemos grabado. Pero no, por otro lado, pues también yo creo que en ese aspecto, pues luego cuando vi a Juan Luis le dije, bueno, estas cosas que nos pasan, de estos trompazos. Entendía, señor Cebrián, y hay otro tema que está aquí metido, es que lo que se dice, supongo, en un curso de verano no tendría que haber trascendido. Bueno, pero se ha dicho, ya tampoco tiene que trascender lo que se dice en una comida entre amigos, en un restaurante, etcétera, etcétera, pero se dice, bueno, al final, en ese momento, en los 90, la palabra ayatolá a lo mejor era más impactante de lo que puede ser hoy, evidentemente. Es lo que a lo mejor en los 2000 se hubiera llamado talibanes o llámalo X, a lo mejor. Pero, en fin, yo me quedo un poco con el concepto. Yo me quedo más con el concepto que con el propio nombre. Entonces, sin más. Cuando compran la SER, usted le llama y le dice a él por teléfono que sepa que acabamos de comprar la SER y que mi primera decisión es que voy a cargarme la tertulia. No sé si se lo dije a Martín Prieto, pero se lo dije a Martín. Luego lo dije además en una reunión que teníamos y tal. Lo primero que hicimos fue cargarme la tertulia. Y ahora me volvería a cargar otras cuantas tertulias de las que hay por ahí.